En este último capítulo vamos a visitar la tumba del Jardín en Jerusalén y la iglesia del Pater Noster en el Monte de los Olivos, donde está escrito en los muros el Padre Nuestro en más de 170 idiomas. Y acabaremos esta serie a las orillas del Jordán para comprender ya definitivamente cómo nos ve Jesús. Bienvenido a los 7 milagros en Jerusalén. Este crucifijo encima de mí muestra cómo después de la crucifixión le atravesaron a Jesús una lanza en el costado. Como profetizó Zacarías, mirarán al que traspasaron. No sé si te has preguntado alguna vez, ¿por qué aquel soldado romano traspasó el cuerpo de Jesús con una lanza, cuando está claro en la Escritura que vio que ya había muerto? ¿Qué sentido tenía horadar su costado si ya estaba muerto? Lo mismo que la coronación con la corona de espinas. La lanzada en el costado de Jesús no fue un acontecimiento nada casual. Dios inspiró a este soldado romano a atravesar su costado para aclararnos lo que significa para nosotros el séptimo milagro de la cruz. Cuando uno de los soldados le atravesó una lanza en la costilla a Jesús, al momento salió sangre y agua, como en un nacimiento. El fluir el agua y la sangre del cuerpo de Jesús fue también la señal de tu renacimiento. En la cruz, Jesús dio a luz a una nueva generación de hijos de Dios. Jesús hizo referencia a esto cuando les dijo a sus discípulos poco antes de morir en Juan 16. La mujer, cuando da a luz, tiene angustia porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda del dolor por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Por el milagro de la cruz, Jesús creó un hombre completamente nuevo. Igual que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo y creó de su costilla un nuevo ser, Eva, así también creó Dios un nuevo pueblo a partir de Jesús. Habló de los dolores de parto de una mujer que al nacer el niño se olvida de su dolor por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. El mismo pensamiento encontramos en Hebreos 12:2, que dice: por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz. Jesús pudo soportar su largo calvario porque durante todo ese tiempo pensaba en nosotros. Jesús pudo soportar la cruz porque tenía fija en mente nuestra salvación. Nosotros éramos ese gozo que estaba por venir. Jesús sabía que por su muerte y resurrección tendríamos la posibilidad de convertirnos en hijos de Dios. Cuando murió en la cruz, clamó también: consumado es. Esta palabra en hebreo deriva de la raíz kalal. ¿Sabían que el vocablo hebreo para novia, kalah, viene de la misma raíz? Podría ser que Jesús estaba pensando en la novia por la que estaba pagando ese precio cuando exhaló su último aliento. Tú ya estabas en su corazón. ¿Por qué no estarías también en sus labios? Voy camino de la llamada tumba del jardín. Cuando el general británico Gordon vino a Jerusalén en 1883 y, según dicen, descubrió el Gólgota, también fue en busca de la tumba de Jesús. Pocos años después encontró cerca del pretendido Gólgota una tumba esculpida en una roca.
Unos cristianos ingleses crearon después la Asociación de la Tumba del Jardín y compraron el terreno con el objetivo de proclamar en este lugar la muerte y resurrección de Jesús. Aunque la tumba del jardín probablemente no sea la ubicación verdadera de la tumba de Jesús, este lugar nos ayuda a imaginarnos su resurrección. Es un lugar hermoso para reflexionar por qué Jesús fue crucificado por nosotros y resucitó. En la Biblia leemos que dieron permiso a José de Arimatea y a Nicodemo para coger el cuerpo de Jesús y sepultarlo. Intentaron sacar los clavos de sus manos y sus pies con mucho cuidado. Tomaron en sus brazos su cuerpo terriblemente herido, por lo que ellos mismos se mancharon con su sangre. Intentaron quitarle de la mejor manera posible la corona de espinas que tenía bien encajada en la cabeza. José y Nicodemo llevaron el cuerpo de Jesús a un huerto como este, cerca del lugar de la crucifixión. José había encargado que esculpiesen un sepulcro en la roca del huerto. Allí depositaron el cuerpo. Hicieron rodar una piedra grande, redonda y plana para sellar la entrada del sepulcro y se fueron a sus casas. Los fariseos le habían pedido a Pilato sellar la tumba con la piedra y poner unos cuantos soldados de guardia. Para los discípulos de Jesús, ese marcó el comienzo de la Pascua más triste de la que habían celebrado. Durante el éxodo de Egipto, se abrió de par en par la puerta al futuro. Ahora esa puerta se cerraba por la crucifixión de su Mesías. Bueno, al menos eso era lo que pensaban. Al amanecer del domingo, fueron 4 mujeres al sepulcro. De camino, se preguntaban cómo podrían hacer rodar la piedra pesada que tapaba la entrada. Pero cuando llegaron al sepulcro, hallaron que la piedra ya no estaba. Y cuando ingresaron, vieron que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. De pronto, se les presentaron 2 ángeles con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas. Un ángel les dijo: «No teman porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como dijo. Vengan y vean el lugar donde yacía. Vayan deprisa y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos». Asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, las mujeres se fueron a toda prisa para dar el mensaje del ángel a los discípulos. La muerte no pudo apresar a Jesús. Jesús resucitó de entre los muertos. Ocurrió exactamente como él había predicho antes. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días con sus discípulos y habló con ellos de la venida del reino de Dios. Es curioso que la Biblia menciona que su medio hermano Santiago tuvo un encuentro personal con él y se hizo creyente. Jesús se apareció a sus discípulos por lo menos 15 veces. Le podían tocar y se comió delante de ellos un pescado asado. El apóstol Pablo narra que incluso hubo un momento en que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vivía todavía cuando lo escribió. Con esto indicaba que cualquiera podía controlar la credibilidad histórica de la resurrección de Jesús. Puedes ignorar a 1 o 2 testigos, pero 500 o más, vaya testimonio. Los discípulos predicaron en Jerusalén la noticia de la resurrección. Si hubiesen proclamado una fábula, en apenas un día se les habría descubierto. Cualquiera podría ir al sepulcro de Jesús y ver que estaba totalmente vacío. Fue la resurrección de Jesús lo que dio la valentía a sus discípulos para predicar a pesar de las terribles persecuciones. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos puede vivir en nosotros por el milagro de la cruz.
Unos 600 años antes de Cristo, Ezequiel profetizó que nosotros recibiríamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo por medio de la fe en el milagro de la cruz. Él escribió: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Ese es el milagro de nacer de nuevo. Por el milagro de la cruz, el corazón de Jesús late en nosotros y el Espíritu de Jesús vive ahora en nosotros. El Espíritu de Jesús vivirá ahora en nosotros. La vida de Jesús nos ayuda a vivir como Jesús vivió, a amar como Él amó, a hablar como Él habló y a creer como Jesús creyó. Es como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Para comprender lo que significa que somos nuevas criaturas en Cristo, me voy a la iglesia de Pater Noster, también conocida como la iglesia del Padre Nuestro, en la cima del Monte de los Olivos. En este lugar se supone que Jesús dijo la oración del Padre Nuestro. La iglesia se ha hecho famosa por sus paneles de azulejos con el Padre Nuestro en más de 170 idiomas. Aquí en el Monte de los Olivos, en el año 325 después de Cristo, la madre del emperador Constantino mandó a construir esta iglesia para que los cristianos pudiesen conmemorar la ascensión de Jesús, pero la basílica comenzó a derrumbarse con el tiempo. En la Edad Media, los cruzados la reconstruyeron y la nombraron Pater Noster, Padre Nuestro. Este es el lugar donde Jesús enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro. Después de las cruzadas, la iglesia fue de nuevo destruida. En el siglo XIX se construyó el convento que vemos aquí atrás y en 1920 se colocó la primera piedra de la iglesia nueva. Por desgracia, como se puede ver aquí, no pusieron más que el altar, parte del coro y la base de un pilar. O sea, que en realidad estamos visitando una iglesia incompleta. Por ello, para mí, este lugar es símbolo de la iglesia de Jesucristo, que tiene más de 2000 años, pero también sigue en construcción y todavía no ha sido finalizada. Tú tampoco has sido finalizado. Dios te considera perfecto en Cristo. Ahora lo voy a explicar. Este es un lugar precioso para reflexionar de nuevo acerca del significado de los 7 milagros de la cruz. Por el milagro de la cruz, Dios ha quitado nuestros pecados, nos ha redimido de la acusación del maligno, ha purificado nuestra conciencia, nos ha sanado, nos ha liberado y nos ha reconciliado con Él mismo, por lo que nos hemos convertido en nuevas criaturas. Pero, ¿qué significa que Pablo dice que nos hemos convertido en nuevas criaturas en Cristo? La expresión en Cristo se encuentra en otras traducciones como uno con Cristo o en comunión con Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Significa que puedes ser uno con Él. Pablo dice incluso que Él te llama a la comunión de su Hijo Jesucristo. Esto comienza al pie de la cruz. Allí fue donde Jesús primero se volvió uno contigo y tus pecados, por lo que tú ahora puedes ser uno con Él y su santidad. Entras en comunión con Cristo al confesar tus pecados al pie de la cruz. Al confesar tu culpa y tu fe, te conviertes en uno con Cristo. Así reconoces que has sido crucificado junto con Cristo. Dios quita tus pecados y Jesús te lleva con Él en su resurrección para resucitar como una nueva criatura. Por el milagro de la cruz, Jesús te ha incorporado en Él. Estar en Cristo significa que Cristo y tú se han vuelto una unidad inquebrantable.
A los ojos de Dios, Él está en ti y tú estás en Él. Eres valioso a los ojos de Dios. Él te mira como mira a Jesús y te ama de la misma manera que ama a Jesús. Pablo lo dice así. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el secreto de estar en Cristo. A partir de ahora, Dios siempre te ve unido a Cristo. Unido a Cristo, Dios te aprueba y acepta como su Hijo amado. La Biblia lo llama ser justificado. Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Quizás no te consideras todavía completo en absoluto, como esta iglesia que todavía no está finalizada por el milagro de la cruz. Dios te ve ahora siempre únicamente en Cristo. En Cristo, Dios te ve puro, te ve santo, justo e incluso perfecto. Como Cristo es puro, Dios nos ve puros en Cristo. Como Cristo es santo, Dios nos considera santos en Cristo. Y como Cristo es justo, Dios nos ve justificados en Cristo. Y si, como Cristo es perfecto, Dios nos considera perfectos en Cristo. Esto no quiere decir que tengas que esforzarte al máximo por ser puro, santo, justo y perfecto. En Cristo, Dios ya te ve puro, justo y perfecto, porque te has unido inquebrantablemente con Jesús. Ese es el secreto de estar en Cristo. Dios te ha puesto en Cristo y ve la excelencia, la belleza y la perfección de Jesús cuando te mira. Por eso no puede apartar los ojos de ti. ¿Te atreves a creer que Dios te ve así? Puedes aceptarlo como un regalo especial y apropiártelo completamente. Para comprender aún mejor el significado de quiénes somos en Cristo, empacaremos nuestras cosas e iremos al extremo meridional del mar de Galilea. En el lugar donde el río Jordán sale del lago Tiberíades, se encuentra situado el lugar bautismal Yardenit. Aquí se bautizan todos los días cientos de personas de todas partes del mundo. Es un lugar precioso para ver nuevamente cómo nos ve Dios cuando estamos en Cristo. Estamos en uno de los lugares bautismales en la ribera del río Jordán. Al igual que en la iglesia del Padre Nuestro en el Monte de los Olivos, aquí se halla un muro, el llamado Muro de la Vida Nueva, cubierto de paneles con el siguiente texto de Marcos 1, pintado en distintos idiomas. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué hace que esta historia sea tan especial? Pues bien, el día que se bautizó Jesús aquí en el Jordán, él tenía 30 años. Según la tradición judía, a los 30 años tenía lugar una ceremonia especial. Era la edad en la que el hijo mayor de la familia se le confiaba el pleno ejercicio del patrimonio familiar. El padre se inclinaba ante él y decía estas mismas palabras: Este es mi Hijo amado, en quien me regocijo. Con estas palabras, el hijo mayor era confirmado en su condición de descendiente y recibía la responsabilidad como primogénito. Muy probablemente, José no pudo proclamar nunca estas palabras por Jesús. Por aquel entonces ya había fallecido. Ahora oye Jesús estas palabras de la boca de su Padre Celestial: Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti me regocijo. Esas palabras debieron conmover a Jesús profundamente. Pero, ¿sabes? Estoy ahora en el Jordán en Cristo y Dios me dice las mismas palabras a mí: Tú eres mi Hijo amado, en ti me regocijo. Estas palabras me conmueven en este lugar especial.
En deze woorden raken mij hier, op deze bijzondere plaats. ¿Has descubierto ya quién eres en Cristo? Por nuestra unión con Jesús, también estás en el río Jordán. Y Dios te dice las mismas palabras a ti. Tú eres mi hijo o hija amada. En ti me regocijo. ¿Puedes oírlo? No te llama simplemente su hijo, sino su hijo amado, por toda la eternidad. De esto se tratan los 7 milagros en Jerusalén. Por el milagro de la cruz, se abren los cielos para ti y puedes escuchar también la voz del Padre. Tú eres mi hijo amado. Dios te mira como mira a Jesús. Te ama como ama a Jesús. En Cristo, Él te aprueba y acepta como su hijo amado. Él te desea, te quiere, te ama entrañablemente. Agradezcamos a Dios aquí a orillas del Jordán. Por los 7 milagros de la cruz, pronuncia conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, gracias porque he nacido de nuevo mediante los 7 milagros de la cruz y puedo descubrir quién soy en Cristo. En Cristo me he convertido en una nueva criatura. El corazón de Jesús late ahora en mí y el Espíritu de Jesús vive ahora en mí. Me ves a mí como ves a Jesús y me amas como amas a Jesús. En unión con Cristo, me has aprobado y aceptado como tu Hijo amado. Soy deseado, querido y amado entrañablemente. Gracias por tanta misericordia. Amén.